Hola, un saludo a todos. Vamos a dar comienzo a la conferencia sobre la protección de los niños, niñas y adolescentes en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Antes que todo, unas palabras de agradecimiento por la invitación a Paco Morales a este congreso, la invitación a este congreso virtual, segunda oportunidad, donde hemos tenido la oportunidad de ver una gran participación y ponencias y conferencias de mucha calidad. Me complace en este sentido participar con ustedes y exponerles algunas ideas de modo general sobre la jurisprudencia de la Corte Interamericana en relación con la protección de los niños, niñas y adolescentes. Como paso previo, yo creo que debemos primero contextualizar en el marco que hace el marco que desarrolla la Corte Interamericana, explicar un poco cómo ha sido el desarrollo de este proceso de protección, ya sea a nivel universal como regional. Hay que tomar bien en cuenta que el desarrollo del derecho internacional de los derechos humanos ha tenido, digamos, en el campo del derecho internacional, ha tenido un desarrollo inusitado, posiblemente ha tenido un desarrollo mayor que en otras áreas del derecho. Desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, bajo los auspicios de Naciones Unidas, estamos asistiendo a un desarrollo inusitado, ya sea en una dimensión institucional como normativa en el campo de los derechos humanos. Esto ha hecho que algunos se refieran a este campo como un sector específico dentro del sistema general de derecho internacional, sistema internacional de derecho internacional, y algunos se refieren a esto como un subsistema en el cual se enmarca el sistema de protección de los derechos humanos, que ha alcanzado, no hay duda, un notable desarrollo en los ámbitos regionales. Si bien en el ámbito universal podemos encontrar un desarrollo también pronunciado, pero es en el ámbito regional donde el desarrollo ha tenido, digamos, una mayor trascendencia. Sobre todo por el ámbito de aplicabilidad, por la justiciabilidad directa que se le ha permitido a varias presuntas víctimas, pero de eso vamos a hablar después. Finaliza la Segunda Guerra Mundial y era necesario dotar de un marco institucional y normativo en el derecho internacional que pudiera dirigirse hacia la protección de los derechos humanos. No hay duda que la Declaración Universal de los Derechos del Hombre se inscribe en ese proceso con una marca muy particular. Es una declaración que se pone, digamos, en vigor mediante una resolución de la Asamblea General. Ustedes dirán, las Asambleas Generales conocemos que no tienen carácter vinculante, sin embargo, esto es una declaración atípica. Es una declaración atípica porque ha informado ordenamiento jurídico. Se encuentran muchos de sus preceptos en muchas constituciones, muchas disposiciones de esa declaración. No solo se nombran, sino que se incorporan con carácter vinculante. En ese proceso también que hemos visto después en el constitucionalismo latinoamericano y en otros, como de incorporación automática de los tratados de derechos humanos en los que ese Estado sea parte, incluso se incorporan ya sea con rango constitucional o con un rango equivalente o un rango supranacional. Es decir, han habido muchas formas de incorporar ese derecho internacional de los derechos humanos en los ordenamientos jurídicos internos. Y la Declaración Universal de los Derechos Humanos ahí tiene un papel importante. Esta declaración, sin embargo, establece, digamos, derechos para titulares abstractos. No hay una especificación de a quién se dirige específicamente esos derechos que se reconocen. Es obvio, se reconoce en principio para todo el mundo, ya sea niños, niñas, mujeres, ancianos, indígenas u otras personas que se encuentren en situaciones de vulnerabilidad, que vamos a ver que después el derecho internacional va a tener un especial aparte con ellos. Pero también se empiezan a fraguar, bajo los auspicios de Naciones Unidas, un grupo de pactos internacionales referidos a los derechos humanos que van a tener, digamos, una incidencia tremenda en este desarrollo internacional de los derechos humanos. Ahí hay que destacar el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional sobre los Derechos Sociales, Económicos y Culturales. ¿Por qué dos pactos? Esto es una de las cosas más importantes que quisiera reseñar porque después lo vamos a ver en el caso de la Corte Interamericana. En principio había la idea de crear un solo pacto, de no crear esa división
entendiendo de que había que entender la universalidad de los derechos humanos sin tratar de disgregar estos derechos por su nivel de aplicabilidad o no. Esta idea no prosperó porque ya sabemos que esa discusión se enroló en los marcos ideológicos de los países, de esos marcos ideológicos que se abría ya en la Guerra Fría, de los países socialistas, con una visión muy particular de cómo aplicar directamente o cómo entender los derechos humanos, y en una visión occidental, que estuvieron enfrentados de inicio. Bueno, esta visión occidental entendía o daba una mayor prevalencia a los derechos civiles y políticos, porque entendían que eran los que más fáciles podían ellos garantizar. Y la visión, digamos, un poco de la Europa del Este, entendía que la prevalencia, que lo que había que hacer énfasis era en los derechos sociales, económicos y culturales, porque entendían que su sistema estaba en mejores condiciones de garantizarlos y protegerlos. Esta discusión se llevó también, e insisto, a la elaboración de estos pactos, en todo el proceso elaborativo de estos pactos, y se llegó a una conclusión de que había que hacer dos pactos. Dos pactos que cuando usted lo analiza, usted nota que hay diferencias en el nivel de las exigencias, en las obligaciones que establece para los estados. El nivel de exigencia, de exigibilidad de las obligaciones. Algunos han dicho que, pese a que, digamos, los derechos civiles y políticos demandan un menor esfuerzo del Estado porque solo tienen que abstenerse, digamos, de la vulneración de esos derechos civiles y políticos que se consideran de primera generación, algunos entienden que también en esos derechos civiles y políticos hay obligaciones de hacer, porque usted está obligado a crear una plataforma normativa, a impulsar políticas públicas que puedan garantizar esos derechos civiles y políticos. No así los derechos económicos y sociales, que por excelencia demandan obligaciones de hacer. Si usted va a garantizar el derecho a la salud, usted tiene que hacer hospitales. Si usted va a garantizar el derecho a la educación, usted tiene que construir escuelas, tiene que construir universidades, tiene que crear, tiene que diseñar políticas públicas en ese sentido. Bueno, esta discusión, por supuesto, se llevó a los pactos, pero seguía sin definir titulares concretos. En principio eran titulares abstractos. Eran de aplicación en la protección para cualquier titular de derecho, para cualquier persona humana. Cualquier persona podía ser titular de esos derechos reconocidos en esos pactos, que, ojo, muchos de esos contenidos ya se pueden entender que recogen el derecho consuetudinario, que ha pasado a ser derecho consuetudinario en esos tres efectos, digamos, que en su momento el gran jurista uruguayo Jiménez de Arecha identificó como esa relación entre costumbre y tratado, que no solo los tratados constituyen, sino que cristalizan y en algún momento también sirven para constituir esa opinio iuri que se constituye después en norma de obligatorio cumplimiento para todos los estados, obligaciones para todos los estados que emanan de esa costumbre. Bueno, podemos decir que este tratado, si bien codifica en algunos aspectos lo que ya podía ser el derecho constitucional, el derecho consuetudinario de la época, también marca el inicio de lo que después se fue consagrando como derecho consuetudinario en materia de derechos humanos, que tiene en materia, digamos, en cuestión de derecho consuetudinario, un desarrollo bastante pronunciado. Materia de derechos humanos, digamos. De modo que los estados no solo tienen para exigirle la responsabilidad por el incumplimiento de algunas de las normas que se deriven de derechos humanos, no solo se les debe constatar si es o no parte de un tratado, no, sino también por haber infringido alguna de estas normas de derecho consuetudinario. Bueno, esos pactos, esa declaración que no definían titulares concretos, de alguna manera después fueron decantándose en el ámbito nacionales, pero también en el derecho internacional empezaron a convivir con una novedad, que es la novedad que se conoce como un proceso, el proceso de especificación en el derecho internacional, en que se empezaron a elaborar determinados pactos de derechos humanos en los que sí se definían titulares concretos, por razón de edad, por razón de género, por razón de discapacidad, y ahí empezaron a proliferar una gran cantidad de tratados referidos a derechos humanos para este campo, para este sector específico, por estas razones que ya he explicado. Y uno de ellos, no hay duda, es la Convención sobre los Derechos del Niño, que tiene, digamos, un largo camino hasta llegar a convertirse en un pacto,
en las que podemos identificar muchas resoluciones de la Asamblea General de Naciones Unidas desde los años 40 y pico, 50, hasta que un proceso negociador serio llega a la conclusión de este tratado. Un tratado que está en vigor, en las que se han sumado, han ratificado muchos estados del continente. La cifra exacta la pueden buscar en la propia página de Naciones Unidas. Una jurisprudencia muy enriquecedora sobre cómo interpretar muchos de los artículos de este pacto que ha desarrollado el Comité de los Derechos del Niño. También pueden buscarla e informarse sobre las diferentes interpretaciones, que ha servido también para el desarrollo jurisprudencial de muchos de estos órganos regionales que han tenido un papel destacado en el desarrollo jurisprudencial en materia de la protección de niños, niñas y adolescentes. Bueno, si bien es así, donde desde ese plano institucional y normativo a nivel universal encontramos en ese proceso de especificación que se concreta, ya vimos, de manera particular en el caso de los niños y niñas, en la Convención sobre los Derechos del Niño, también hay otras convenciones en el plano universal que tienen un aspecto destacado o que recogen dentro de su articulado algunas situaciones. Por ejemplo, digamos, en la mujer, la famosa Convención sobre la Prevención y Castigo en violencia de género y no discriminación de la mujer, también recoge en algunos de sus articulados algunas normas referidas específicamente a cuando las mujeres se encuentran en esa situación de minoría de edad. Existen muchas otras convenciones, no los voy a atiborrar nombrándoselas todas, pero ustedes pueden ubicar en ese campo, en esa dimensión normativa del derecho internacional en general, muchas normas referidas específicamente a esa situación de minoría de edad. Pero no hay duda, como yo les decía al inicio, que el mayor desarrollo normativo institucional que uno puede encontrar es en el ámbito regional de protección de los derechos humanos. Y bueno, como da título a la ponencia, nos vamos a referir específicamente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que como ustedes saben es la institución judicial internacional por excelencia del sistema interamericano de protección de derechos humanos, que se puso en funcionamiento por medio del Pacto de San José, adoptado en 1969, pero que ustedes saben que no entra en vigor hasta 1978 con la ratificación del 11º Estado. Una Corte Interamericana que desde el inicio no ha tenido un camino fácil. Yo les recomiendo un trabajo de Thomas Burgenthal, quien fue juez de la Corte Interamericana y que después también logró ser juez de la Corte Internacional de Justicia, donde explica los avatares de la Corte Internacional en un inicio, porque la Corte nace en un escenario complejo en Latinoamérica. Dictadura, lo que después se conoció como ciclo de masacre, problemas todavía de los estados para entender si se sometían, aun cuando ratificaran el pacto, si se sometían a la cláusula de jurisdicción de la Corte. Ustedes saben que se puede firmar el pacto y sin embargo se puede excluir la jurisdicción de la Corte. Fueron muchos avatares, como era lógico que se entendiera para la época, que los estados aceptaran someterse a la jurisdicción de la Corte, que fueran como parte frente a un individuo, a un demandante que pudiera interponerle una demanda. Ha tenido muchas complejidades, pero yo creo que hoy la Corte Interamericana goza de muy buena salud. Ha logrado que los estados del continente, caída de las dictaduras, donde se pasó a un proceso de democratización importante en la vida del continente, yo creo que los estados han adquirido una mayor conciencia de la importancia de la Corte Interamericana. Y la importancia de la Corte Interamericana para muchos ámbitos. La Corte Interamericana, yo creo que, sin ser un poco chauvinista con nuestra región, está a la vanguardia de los órganos internacionales de protección de derechos humanos. Incluso más a la vanguardia que la Corte Europea de Derechos Humanos y también de la Corte Africana de Derechos Humanos. A la vanguardia en muchos ámbitos. Y esto también le ha generado muchas críticas, ¿no? Hace unos meses vimos que algunos gobiernos enviaron una carta quejándose por unas interpretaciones que ellos entienden muy laxas, que van realmente contra el contenido
por el cual los estados se sometieron a la jurisdicción, que está haciendo análisis que desbordan el contenido de las obligaciones en concreto por los cuales los estados se sometieron a la jurisdicción. Es decir, ha habido evidentemente choque entre los estados y esta interpretación revolucionaria de la Corte, que digamos que tiene ahora en un aspecto más destacable la jurisprudencia revolucionaria sobre la justiciabilidad directa de los derechos económicos, sociales y ambientales. Ahí que empezó, digamos, de manera fructífera con el caso Lagos Campos, y que recientemente en la última sentencia de la Corte Interamericana, que pueden buscarla en su página, que relaciona en este caso con los pueblos indígenas, pero que ha tenido un desarrollo importante, cuestionable desde muchos puntos de vista. Muchos razonamientos, digamos, por ejemplo, en la sentencia Cuscupi-Baral de 2018, y que ya tenía, digamos, antecedentes en Pobletes, Vilches y otros, asumió conclusiones que pueden ser debatibles. Pueden ser debatibles cómo se va a implementar, sí, cómo se va a gestionar, digamos, esas conclusiones a los que ellos arriban del artículo 26 para ser justiciables directamente los derechos económicos, sociales y culturales. Eso es un gran debate que está abierto y yo creo que no va a tener, digamos, conclusión a la inmediata, porque sabemos ya que incluso hasta en el seno de la Corte hay discusión sobre cómo entender esto, sobre todo dos excelentes magistrados, Sierra Porto y Villagrossi, que tienen opiniones disidentes, opiniones que no están en la órbita de las conclusiones a las que ha llegado, por ejemplo, Eduardo Ferrer Malgregor, mexicano, Eugenio Zaffaroni, Elisa Meodio Benito y Pazmiño, que son los jueces hoy que integran, bueno, Manrique ahora se incorpora también el uruguayo, si mal no recuerdo. Sí, tienen unas visiones encontradas sobre el tema de la justiciabilidad directa de los derechos económicos, sociales y culturales. Bueno, en relación directa a lo que nos vamos a referir ahora, que es sobre la jurisprudencia de la Corte Interamericana en relación con los niños, niñas y adolescentes, no podemos tampoco dejar de mencionar la enorme labor de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Su labor, digamos, estos son los dos órganos más importantes, los órganos vanguardia en la protección de los derechos humanos en el continente, pero tampoco quisiéramos dejar de destacar la labor de muchos ordenamientos jurídicos internos en esta labor. Yo quiero destacar algo que muchas veces se pasa por alto. La labor de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es una función subsidiaria y complementaria a las legislaciones nacionales. Donde realmente y donde más efectivamente se pueden garantizar y proteger los derechos humanos en los ámbitos nacionales. Estas jurisdicciones supranacionales existen, digamos, complementariamente y subsidiariamente, como ha reconocido la Corte, para corregir donde el Estado falla, para intervenir donde el Estado se quedó corto, para uniformar de alguna manera eso que ahora se ha estado llamando como la consolidación de un ius comune en el espacio latinoamericano, para fijar estándares interpretativos, para crear un entorno normativo adecuado, digámoslo así, en materia de derechos humanos. Bueno, en los ámbitos nacionales, obvio, existen en el ámbito penal especificidades en materia, digamos, de justicia juvenil, algo que seguro hemos visto ya en muchos lugares y se debe haber debatido en este Congreso. Hemos visto también particularidades en los ámbitos de la prevención y de la inserción de estas personas en esta situación de minoría de edad, no solo en el ámbito penal, sino también en el ámbito laboral, tomando en cuenta eso que la Corte ha dicho muchas veces de la discriminación estructural, en el diseño de planes de políticas públicas, cómo sacar a esas personas que se encuentran en esas condiciones de discriminación estructural, insisto, tomando la fraseología de la Corte Interamericana. Bueno, en los entornos nacionales están obviamente los sistemas de protección de derechos, los sistemas de protección también que se llevan a cabo por la vía constitucional, pero también aquellos que tienen un ámbito autónomo y propio de actuación. Bueno, en los ámbitos nacionales insistía
al inicio en la Comisión Interamericana. La Comisión Interamericana, no por gusto, desde el año 1998 creó una relatoría sobre los derechos de la niñez. Yo los invito a que entren a su página y puedan ver los informes temáticos que abarcan una gran cantidad de temas. El último informe que yo encontré hace poco fue el que habían publicado, era el informe de 2015 sobre la violencia, la niñez y el crimen organizado, que ustedes saben que es uno de los fenómenos que más aquejan a nuestra región. También se encuentra el informe sobre los derechos del niño y la niña, la familia, en el cuidado alternativo. Este es un informe de 2013, muy interesante también. Un informe de 2011 que se refiere a la justicia juvenil y los derechos humanos en las Américas. Y un informe de 2010 que tiene una gran actualidad sobre la inmigración a Estados Unidos, las detenciones y debido proceso. Una gran actualidad por razones obvias. Ustedes saben ahora la política de la nueva administración norteamericana en relación con la migración. Y hemos visto en los últimos meses sucesos lamentables en relación con los niños, las caravanas migrantes y fundamentalmente la situación de los niños. Algo que generó en 2018 que se interpusieran algunas denuncias en la Corte Interamericana y que se aprobaran algunas, que se pusieran en vigor algunas medidas cautelares en relación con algunos de estos hechos. Bueno, en ese entorno, digamos, el sistema interamericano, vamos a enfocarnos ahora puntualmente en la labor, muy sucintamente, son muchos casos. Yo de alguna manera le iré dando las pautas de algunos para que después se pueda profundizar en el debate de la labor de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el marco protector de los niños, niñas y adolescentes. Bueno, aquí hay que partir, como es lógico, del artículo 19 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Hay que tener primero en cuenta, obvio, en el sistema interamericano un conjunto de instrumentos que nos van a ayudar a entender después por qué la Corte, en esos métodos de interpretación que utiliza para atraer otros tratados y poder darle sentido a muchas de esas instituciones, a muchas de esas normas, disculpen, de la Convención Americana, hay que tener una comprensión no solo de los tratados internacionales como la Convención sobre los Derechos del Niño, que digamos es un parteaguas, sino también de aquellas en el ámbito interamericano que, sin referirse específicamente a la protección de niños y niñas, también tienen un sentido o también contemplan dentro de sus normativas algunas normas referidas a los niños y niñas. Bueno, digamos, la Declaración Americana de los Derechos del Hombre y de Deberes, yo creo que es la primera que habría que mencionar, en 1948, una que tiene un largo arraigo y que ha sido reconocida como derecho consuetudinario por la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos. Habría que destacar también, digamos, el protocolo adicional de San Salvador, que recoge también en su corpus algunas menciones a las cuestiones de los niños. La Convención de Belén do Pará sobre el tema de la violencia contra la mujer también tiene un aparte específico en el caso de las mujeres en situación de minoría de edad. Y por supuesto el artículo 19 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Artículo 19 que establece una obligación especial que se adjunta o que se complementa a la obligación general del artículo 1 de la Convención Americana, referida al respeto y la garantía de los derechos humanos sin discriminación. Como diría en algún momento Ferrer Macreo, esta es la piedra angular de todo el sistema interamericano, el artículo 1, específicamente donde se hace referencia a la no discriminación, artículo 1.1 y a las obligaciones, es la piedra angular de todo el sistema interamericano. Pero específicamente el artículo 19, donde se hace expresa mención a la obligación del Estado, la sociedad y la familia en adoptar las medidas de protección de la niñez, establece, digamos, una obligación específica que se acompaña de esa obligación general del artículo 1, en la que los estados, insisto, la sociedad y la familia se ven obligados. Bueno, la Corte en este marco ha tenido que desarrollar una labor interpretativa para ver el alcance y el sentido de ese artículo 19. Y no hay duda que se ha tenido que auxiliar de los métodos de interpretación, como ella misma reconoce, de la Convención de Viena. De la Convención de Viena sobre Derechos de Tratados, que ese artículo 31 establece un glosario
de métodos interpretativos, y uno de ellos se refiere a que no solo se puede interpretar el sentido y el alcance de una norma a partir de los instrumentos y de los anexos que se tengan del instrumento en sí, sino que se pueden también acudir a aquellos tratados, a aquellos instrumentos que formen parte del sistema. Y en este caso, la Corte Interamericana ha entendido que forman también parte de ese sistema, de ese dominio de los derechos humanos, de ese corpus juris de derechos humanos, estos tratados, digamos, de carácter general, aquellos en el ámbito interamericano que, si bien no se refieren específicamente a la cuestión de los niños, en el caso de la Convención de los Niños, bueno, hemos visto que específicamente y en el ámbito interamericano, pero que contienen normativas referidas a la protección de los derechos del niño. Bueno, en este sentido, la Corte ha hecho una labor interpretativa que ha traído para dotar de sentido y de alcance a ese artículo 19, en ver cuáles son las medidas de protección que establece ese artículo 19, que los estados, la familia y la sociedad están obligados a hacer. Bueno, para ver el contenido ha tenido que traer esos tratados, y efectivamente ahí encontramos en la Convención sobre los Derechos del Niño, esta convención de carácter universal, hemos visto que se ha pronunciado por una serie de medidas de corte educativo, en materia de justicia penal, en materia de discriminación, que es un apartado importante, y en otros muchos que, bueno, se desprenden de la lógica que puede entenderse del desarrollo progresivo de un niño en el ámbito de la educación, de la salud, etc. La Corte Interamericana, si hacemos un repaso breve por los casos en los que ha abordado esta temática, yo creo que, bueno, hay que destacar una parte especial en este alcance del artículo 19 al caso pionero en esta materia, que fue Niños de la Calle, Villagrán Morales y otros versus Guatemala, de sentencia 19 de noviembre de 1999, en el que hay una vinculación, un aspecto notable, y que de alguna manera ya enrumba algunos criterios de la Corte, esa vinculación de las condiciones que hace de las condiciones de vida digna y el derecho a la vida. Si bien sabemos que en esas primeras sentencias la Corte entiende los derechos económicos, sociales y culturales en conexidad para poder constatar la violación y que se ajustara al contenido de las normas de derechos humanos de la Convención, hace una especie de conexidad de aquellos derechos económicos y sociales para encuadrarlo en algunos de esos derechos que se entendían reconocidos. Y ya hemos visto, adelantamos que del inicio ya la Corte ha cambiado el rumbo y ha dicho que del artículo 26 se derivan también derechos de contenido económico y social que son justiciables directamente. Bueno, Niños de la Calle también estableció en los contornos de las medidas de protección a partir de esta interpretación de las que él hablaba y las que tomaba en cuenta la discriminación, la asistencia especial a los niños privados de su medio familiar, la supervivencia, desarrollos y otros. También yo creo que habría que destacar a la opinión consultiva de 2002, que se tituló Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño. Fue una opinión consultiva solicitada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y en la que se extraen muchas conclusiones importantes que establecen y que desarrollan ese estándar de protección de los derechos niños y niñas. Bueno, en este caso, con mayor claridad, la Corte ve una vinculación, una relación del preámbulo de la Convención sobre los Derechos del Niño, cuando habla de cuidados especiales, y cuando el artículo 19 habla de medidas especiales de protección. Hay una vinculación que de alguna manera refuerza cómo entender ese alcance y ese sentido del artículo 19 de la Convención Americana. Existen muchos otros casos, yo se los mencionaré a modo de que, bueno, si es de su interés puedan ir a buscarlo. Los casos de Hermanos Gómez contra Perú, una sentencia de 8 de julio de 2004, el caso Instituto de Reeducación del Menor versus Paraguay del año 2004, que ahí hay una relación también del protocolo adicional a los convenios de Ginebra, otro de los que a nivel universal estableció regulaciones específicas para los casos de minoría de edad. Hay una relación que establece, ya sabemos, los casos de conflictos no armados que estaba sufriendo el continente, digamos, en los momentos en que este caso llega a la Corte. También, insisto, la conexidad de los derechos y muchos otros, en los que también se relacionan los derechos de los indígenas en estas situaciones de minoría de edad y otros.
Bueno, yo creo que la labor de la Corte para definir el alcance está en correspondencia con los estándares hoy en los que se mueve la interpretación de lo que es un tratado de derechos humanos. Los tratados de derechos humanos, la Corte Europea de Derechos Humanos lo ha dicho muchas veces, no son tratados que establecen obligaciones interestatales. Los tratados de derechos humanos hay que entenderlo con una visión verticalizada de las obligaciones que establece. Son obligaciones que establece el Estado para sus nacionales. De modo que como son tratados con estas características, están sujetas también a entenderse al calor de las nuevas condiciones de vida en que se va a aplicar. Y esto ha motivado que, amparándose en los métodos de interpretación de la Convención de Viena sobre Derechos de Tratado, el artículo 29 de la Convención sobre la interpretación pro homine, en el que no se puede interpretar ninguno de los artículos en el sentido de que limiten o restrinjan los derechos que ella consagra, bueno, ha logrado resultados, fijar estándares que están, digamos, a la luz de los nuevos acontecimientos. Si hay una aplicación, hay una aplicación de la Convención a los nuevos tiempos que ha sido posible gracias a esos métodos de interpretación. Bueno, la Corte también ha tenido que desarrollar su labor, no hay duda, en tratar de fijar la comprensión en materia de representación. Si en el caso de que el individuo, a estos menores, se les vulnera algunos de sus derechos, bueno, ¿cómo puede actuar en la vida jurídica? ¿Cómo puede defender sus derechos ante las autoridades? ¿Y cómo puede llegar después a la Corte Interamericana? Bueno, hay un aspecto puntual que la Corte ha destacado, que es el sentido progresivo del derecho, de la defensa del derecho. Yo creo que hay que destacarlo porque la Corte ha insistido en que este sentido progresivo hay que entenderlo, que el individuo, el menor, tiene que ir alcanzando progresivamente esa autonomía personal para poder defenderse y hacerse valer de sus derechos. Mientras esto no suceda, no hay duda de que tiene que acompañarse de la familia. Y así lo ha entendido la Corte. Y así ha fijado estándares y así ha fijado también responsabilidades de los estados por el incumplimiento de algunas de estas, digamos, estos estándares. En ese sujeto de protección, por supuesto, es algo que tal vez yo creo que debamos hacer un poco más de énfasis, que la Corte también ha insistido mucho. ¿Cuándo nosotros podemos entender entonces que estamos hablando de un menor? Si en ese sentido progresivo, ¿hasta dónde llega? ¿Qué ha fijado el derecho internacional? ¿Qué cosa es un menor de edad? ¿Hasta dónde llega? Bueno, hay un debate extenso en el derecho internacional. Ustedes pueden entender que es una cuestión muy fácil. Bueno, algunas legislaciones dicen, bueno, menores de 18 años, bueno, perfecto, no hay ningún problema. No hay debate. Bueno, en el derecho internacional sí hay debate. No es lo mismo ver, entender al niño en su realidad natural que verlo desde la realidad jurídica. La realidad jurídica, ustedes saben que lo mira desde otro prisma. Y empieza un poco a categorizar esa realidad y la encuadra dentro de su realidad y parece que en algunos momentos se desvirtúa, como se separa de ella, pero bueno, esa es la realidad del derecho y que tiene finalidad y que tiene objetivos, pero que tiene su propia lógica. Bueno, dentro de esa discusión de hasta dónde era menor de edad, hasta dónde llegaba, hasta dónde se podía asistir a ese menor en ese sentido progresivo que marcaba la Corte. Bueno, la Corte, yo creo que una solución sabia. Se auxilia de la Convención sobre los Derechos del Niño y establece, como establece la Convención, de que los niños hay que entender la minoría de edad hasta que el menor cumpla 18 años. Hasta que el menor cumpla 18 años, si no hay otras normativas que en virtud de ellas le adelante se da. Esto ha sido muy discutido, amplía, digamos, un rango de discrecionalidad para algunos de los estados en fijar la mayoría o minoría de edad. Ustedes saben que muchos ordenamientos jurídicos internos tienen incluso legislaciones dispares de cuándo es menor de edad. En Cuba, digamos, tenemos varias legislaciones que enturbian de alguna manera la determinación de cuándo el sujeto es menor de edad. La legislación laboral te dice una cosa, la familiar te dice otra, la edad penal 16 años, sin embargo poder realizar algunos negocios jurídicos tienes que tener 18 años, es decir,
No es tan fácil, por eso uno puede entender que en la realidad natural usted ve un niño y específicamente usted ve un niño, pero no es tan así. Evidentemente, la realidad jurídica es otra. Bueno, la Corte, digamos, en algunos asuntos que se le sometieron y algunos que ya hemos mencionado, recurre a la Convención del Niño, que establece, insistimos, que hasta que no haya cumplido los 18 años, salvo que en virtud de la ley que le sea aplicable haya alcanzado esta mayoría de edad. Eso también toma en cuenta, lógicamente, los desarrollos psicológicos, emotivos del individuo en concreto y de la legislación aplicable en cada uno de esos estados. Pero como estándar, la Corte asume este criterio de la Convención de los Derechos del Niño. Bueno, tomando en cuenta estas realidades, también la Corte, insistimos, en ese desarrollo progresivo ha marcado otras pautas que se derivan de ella. Y digamos es que algún concepto que ha manejado ellos durante mucho tiempo, que es esta situación de discriminación estructural. Esta discriminación estructural que llama la atención sobre un aspecto novedoso y que yo creo que debiera incorporarse en muchos órganos en materia de derechos humanos que están llamados a hacer ese tipo de análisis. Toma en cuenta a la hora de valorar la responsabilidad del Estado en las condiciones de desigualdad estructural en las que se encuentran muchas personas, ya sea por su condición de género, por su minoría de edad, por su condición de edad, o personas con discapacidad. Muchas otras. La pobreza como un factor estructural importante lo toma en cuenta a los efectos de valorar la responsabilidad del Estado o no en ese aspecto discriminatorio que ya vemos que tiene un mayor énfasis en el artículo 1 de la 1.1 de la Convención Americana, y a los efectos también de graduar la responsabilidad de los estados. En un momento se llegó a hablar en el seno de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso de ciclos de masacres, como lo denominó en algún momento Cansado Trindade, en las que la Corte tuvo que resolver muchos problemas, muchos asuntos relacionados en aquel ciclo de masacres que estaban en la órbita de las dictaduras y hechos monstruosos que se sucedieron en muchas de ellas. Bueno, se empezó a hablar de una responsabilidad agravada por crímenes de Estado. Esta terminología es cierto que no es la más exacta del derecho internacional, tomando en cuenta los desarrollos que vinieron después en materia de hechos internacionales de los Estados y su responsabilidad en tal sentido. Una labor que llevó a cabo la Comisión de Derecho Internacional en su momento y que, por cierto, dentro del mismo seno de la Corte, yo creo que con mejor tino el juez Sergio Ramírez pudo poner en perspectiva cuando matizaba que en realidad la agravación no era la responsabilidad, sino que era una responsabilidad por unos hechos que se podían considerar graves, o en la órbita más o menos de ese razonamiento estaba Sergio Ramírez. Bueno, también tomarlo en cuenta a los efectos de estas situaciones en que puede haber una discriminación estructural. Bueno, estos parámetros, estos estándares, lógicamente, han hecho que se gradúe el contenido de muchos del resto de los derechos que reconoce la Convención cuando se trata de niños, niñas y adolescentes. Ya sea en el derecho a la personalidad, ya sea de la tutela judicial efectiva, de la asistencia judicial, que ustedes saben que en el ámbito interamericano tiene un rango superior incluso a otras. Ya tiene un reconocimiento, sí, se ha ampliado el contenido material del Jus Cogens, no solo para la prohibición de la tortura, sino también para todo aquello que atañe al acceso a la justicia. Y en el caso de los menores hay una graduación para los casos específicos de esos derechos que se reconocen. Yo creo que, en sentido general, yo creo que pudiéramos destacar esto, ¿no? Todos esos estándares, todos esos prismas, todos esos desarrollos en los ámbitos interpretativos, en los ámbitos sustantivos, han hecho que la Corte, al interpretar el resto de los derechos que están contenidos en la Convención, haya tenido que graduarlo, haya tenido que darle un contenido, digamos, ajustado a esa realidad que se enfrenta cuando se trata de personas con minoría de edad o, en el caso, digamos, específico de los adolescentes también. Bueno, estas son algunas de las reflexiones generales. Estoy ya en tiempo que yo quería hacerles a ustedes, y por supuesto si hay alguna pregunta, comentario, la podemos seguir sin ningún problema. Yo quiero, antes de despedirme,
Es un tema que daría mucho más, pero por cuestiones de tiempo no vamos a poder seguir, ¿no? Hoy, por este sentido, bueno, yo quería agradecer una vez más a Paco Morales por esta invitación a este congreso virtual, segunda oportunidad. Y bueno, decirle que estamos en frecuencia, estamos dispuestos a seguir colaborando y aportando ideas e intercambio. Aquí nadie tiene la verdad absoluta. Todos construimos con un pedacito de lo que hemos estudiado. Los que seguro están viendo lo pueden hacer también y podemos establecer canales más provechosos. Y bueno, una vez más agradecerle y decirle que estamos dispuestos a seguir colaborando en este sentido. Bueno, un saludo y esperamos entonces el feedback y seguir con este intercambio de ideas. Muchas gracias.